¿Qué harías si tu vida estuviera en peligro y la única persona que podría salvarla no te ayudaría? Cuando Lucas Martins fue al hospital, solo quería ver a un médico. En cambio, lo trataron mal. Estaría luchando no solo contra el dolor físico sino también contra un sistema que lo veía como un problema y no como una persona. Esto se debió a que las personas que debían defenderlo lo ignoraron y lo avergonzaron. El hombre Lucas Martins era como todos los demás. Vivió una vida sencilla y trabajó duro. Sin embargo, su vida dio un giro extraño en una noche normal. Cuando llegó a casa después de un largo día, se sorprendió al sentir un dolor terrible en el pecho. Al principio pensó que era solo temporal, como estar cansado de hacer ejercicio, pero a medida que pasaban los minutos, el dolor empeoraba cada vez más. Lucas rápidamente se dio cuenta de que las cosas se estaban poniendo serias cuando comenzó a respirar con dificultad y el sudor le corría por la cara. Sabía que no podía ignorar el mensaje de su cuerpo de que necesitaba ayuda de inmediato. Trabajó duro para subir al coche y conducir hasta el hospital. El camino en el que siempre se había sentido como en casa ahora parecía que duraría para siempre, y cada latido de su corazón sonaba como un peligro inminente. Cuando llegó al hospital, la sala de espera ya estaba llena. Personas con expresión estresada y preocupada esperaban ayuda. Sin embargo, sentía que el tiempo avanzaba más lentamente debido al dolor en su pecho. Se acercó a la recepción y pidió ayuda. Parecía como si le quitaran el aire de los pulmones con cada palabra que decía. La enfermera Camila, una joven de rostro cansado, lo ayudó en la recepción con una pequeña sonrisa, pero su rostro mostraba lo ocupada que estuvo esa noche. Intentó mantener la calma a pesar de que el dolor en su pecho empeoraba todo el tiempo. Ella le dijo que fuera a la sala de espera y que lo vería pronto. La gente estaba dispersa, mirándose unos a otros sin comprender y hablando en voz baja. El ambiente era frío y sin vida. Sin embargo, fue doloroso para Lucas y no podía pensar en nada más. A medida que los minutos se convirtieron en horas, esperó, con el corazón acelerado y haciéndolo sentir peor. Camila finalmente regresó y lo llamó a la sala de examen. Lucas se sintió un poco mejor al pensar en lo pronto que recibiría ayuda médica. Mientras lo conducían a una habitación, notó que las frías paredes blancas de la habitación mostraban lo débil que estaba. Se sintió mejor después de que Camila le dijera palabras bonitas y le preguntara cómo estaba. Su voz era débil e insegura cuando dijo, «No estoy bien. No puedo deshacerme del dolor en el pecho. Mi corazón se siente como si fuera a estallar». Lucas no podía entender lo que Camila estaba tratando de decir con sus ojos mientras tomaba nota en el gráfico. Entonces se abrió la puerta. El doctor Moreira entró en la habitación. Parecía rígido y poco dispuesto a escuchar. No parecía tener miedo, pero lo que pasó después asustó aún más a Lucas. Dolor en el pecho, ¿verdad? ¿Y qué crees que podría ser? Preguntó el doctor Moreira al paciente con voz fría. Lucas supo en ese momento que algo andaba muy mal porque sentía mucho dolor. El enfoque frío y remoto fue solo el comienzo de algo mucho peor. Después de la pregunta del doctor Moreira, se hizo el silencio en la sala de examen, lo que hizo que hiciera más frío. Lucas intentó responder, pero su voz se ahogó porque estaba confundido y le dolía el pecho. Intentó con todas sus fuerzas decir, «No lo sé, doctor. Suena serio. Solo, necesito ayuda». Era como si se quedara sin aire con cada palabra. El doctor Moreira miró a Lucas de arriba abajo durante unos segundos, pero sus ojos estaban muy lejos y casi parecía que no le importaba. Luego su mano hizo un movimiento descuidado como si se estuviera deshaciendo de algo que le molestaba. Existen diferentes tipos de dolor en el pecho. La mayoría de las veces es solo estrés. ¿Alguna vez ha ido a ver a su médico de cabecera por esto? El tono cruel de la voz del médico sorprendió a Lucas. Sabía que algo andaba muy mal, pero al médico no pareció importarle ni actuar rápidamente, lo que lo dejó expuesto a sufrir daños e incapaz de creer lo que estaba sucediendo.
Ya estaba mirando otro archivo en su portapapeles, por lo que el doctor Moreira apenas lo miró. Parecía que estaba más interesado en el siguiente caso. Yo. No puedo esperar, dijo Lucas, su dolor era casi demasiado grande para soportarlo. Necesito una prueba ahora mismo. No es normal hacer esto. El médico dejó escapar un suspiro de frustración. Tengo pacientes que necesitan ayuda más rápidamente, señor Martins. Puede que esto no sea importante si tu pasado no muestra nada malo. Hoy, ve a casa y comprueba cómo te sientes. Quizás podamos hacer algo si las cosas empeoran. Camila intentó intervenir mientras miraba la conversación con una expresión de preocupación en su rostro. Doctor Moreira, creo que deberíamos hacer un video musical eléctrico. Pero el médico la interrumpió con un tono brusco antes de que pudiera terminar. Camila, yo elijo lo que necesitamos aquí. Lucas miró a Camila y se sintió impotente nuevamente. Él estaba allí pidiendo ayuda, pero al doctor Moreira no parecía importarle su dolor. Cada segundo, el dolor de Lucas empeoraba. Estaba sorprendido por lo que estaba pasando. Apenas podía aferrarse a la vida y la persona que debía ayudarlo, el doctor Moreira, estaba a punto de despedirlo como si fuera una molestia. Sentía que no podía hacer nada y temía que su situación fuera fatal. Por favor, no puedo irme así, suplicó Lucas, pero su voz era demasiado alta. Cada palabra que decía estaba llena de desesperanza y el dolor en su cuerpo lo hacía temblar. Siento que algo anda mal. Siento que estoy pasando por algo muy malo. Recibió una mirada molesta del doctor Moreira mientras lo miraba. Estás empeorando las cosas. No vale la pena dedicar tiempo a escuchar mentiras. Esto es algo que he visto muchas veces. Descansa en casa. Además, busque otro médico si está seguro de que es algo importante. Las palabras que usó el doctor Moreira sonaron como si se estuviera rindiendo. Lucas no sabía qué hacer. Intentó levantarse, pero el dolor le hizo caer. La enfermera, Camila, avanzó, claramente no le gustaba lo frío que estaba haciendo el médico. Doctor Moreira, está claro que lo está pasando muy mal. Ella insistió, al menos deberíamos hacerle un examen adecuado. Su discurso fue tranquilo pero lleno de preocupación. Pero el médico no se rindió. No me importa eso, Camila. Lo que tenía que decir ya está dicho. Lucas sintió una oleada de dolor y de ira al mismo tiempo. Gritó, no tienes derecho a tratarme de esta manera. Su ira estaba aumentando. Soy una persona. Tengo una familia. Solo quiero que me cuiden. El doctor Moreira no dijo nada, solo se cruzó de brazos. Ve a buscar ayuda a otro lugar si la necesitas. Después de eso, hubo un silencio doloroso. La salud física y mental de Lucas se sintió aún peor. Parecía que su lucha por ser escuchado fue en vano. Lucas salió de la sala de examen con el corazón triste. Cada paso parecía llevar el dolor físico y mental de lo que acababa de pasar. La negativa del doctor Moreira no solo fue una mala medicina, sino que también me dolió profundamente emocionalmente. No tenía idea de dónde estaba. Aunque el dolor en su pecho no desaparecía, se sentía aún más inútil que antes. La enfermera Camila lo acompañó al pasillo. Algo en sus ojos me hizo pensar que se sentía mal por lo que hizo, como si ella también estuviera atrapada en ese cruel sistema. Lucas, espera. Dijo con voz suave pero inflexible. Con la ira todavía corriendo por su sangre, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Qué pasa ahora? Si no me haces caso, me voy. Este no es el lugar donde puedo obtener ayuda. Camila claramente se sintió mal porque se mordió el labio. Entiendo que esto estuvo mal. Las cosas no deberían haber sido así. Pero no te rindas. Deberías buscar ayuda en otro lugar o hacer algo para que te escuchen. Lo siento por todo. Lucas la miró por un momento, tratando de controlar los fuertes sentimientos que lo invadía. Ya no sirve.
No recibiré ninguna ayuda aquí. Me sentí como un problema y que mi vida no valía nada. La enfermera lo vio alejarse y su rostro mostró que estaba enojada y desesperada. Sabía en su corazón que ya no podía ayudarlo en ese momento. Lucas sintió como si el mundo entero estuviera sobre sus hombros cuando salió del hospital. Afuera por la noche hacía frío y hacía mucho frío. Mientras caminaba hacia su auto, el dolor en su pecho no desapareció, pero apareció un nuevo dolor, el dolor de haber sido rechazado por un sistema que estaba destinado a protegerlo. En lugar de ser un lugar seguro, el hospital se convirtió en un lugar de vergüenza. Lucas estaba confundido acerca de a quién pedir ayuda, pero estaba seguro de que las cosas no podían seguir así. Mientras Lucas salía del hospital, el doctor Moreira se quedó en su habitación y no pareció importarle. Aunque parecían fríos y eficientes, había cierta inquietud detrás de escena. El caso de Lucas le pareció pequeño y rápidamente lo desestimó. Pero la mirada de dolor y tristeza del hombre se quedó grabada en su mente como una sombra que no podía ignorar. La gente solía admirar al doctor Moreira como médico por lo inteligente y experimentado que era, pero con el paso de los años se había vuelto frío. La estresante agenda y las difíciles decisiones que tenía que tomar todos los días levantaban un muro emocional entre él y sus pacientes. Le resultaba más fácil ver a las personas como problemas que debían solucionarse o desecharse que como personas débiles a las que había que cuidar. Esa noche, mientras leía los informes de otros pacientes, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Lucas. Estaba suplicando ayuda y respeto. Se preguntó mentalmente, ¿estoy exagerando? ¿O fue solo otro caso de rutina? Al doctor Moreira le resulta muy fácil explicar sus decisiones a lo largo de los años. La gente iba y venía, y una vez que se marchaban, él no pensaba en sus historias muy a menudo. El rostro de Lucas, por otro lado, realmente lo molestó. Podría haber sido la forma en que lo miraba, como si suplicara ser visto y conocido. Parecía que había más silencio de lo habitual en su oficina. Se levantó y miró por la ventana a la ciudad. Las luces lejanas lo hacían sentir tranquilo por fuera, pero una tormenta se estaba gestando en su interior. ¿Qué debería haber hecho diferente?, se preguntó. Mientras estaba allí, el doctor Moreira comenzó a dudar de sus propias creencias por primera vez en mucho tiempo. No se sentía seguro como el hombre en el que se había convertido. Pero si dijera eso, significa abrir una puerta que siempre ha mantenido cerrada, la puerta del deber y la humanidad. Tanto Lucas como su esposa Ana podían sentir que algo andaba mal, a pesar de que Lucas sentía dolor. Había salido de casa horas antes, diciéndole solo que tenía que ir al hospital. El largo periodo de silencio y la falta de noticias la preocuparon. Corrió a buscar la llave tan pronto como la escuchó golpear la puerta. Lucas entró a la casa con el rostro pálido que parecía haber pasado por una pelea. Lázaro, ¿qué pasó? ¿Alguien te ayudó? ¿Por qué tomó tanto tiempo? Le hizo muchas preguntas y parecía preocupado todo el tiempo. El dolor en su pecho todavía ardía mientras sacudía la cabeza. El sentimiento de desesperanza era aún peor. Ana, no me ayudaron. El doctor. Simplemente no me ayudaron. Me dijo que estaba inventando cosas y que no estaba tan mal. Ana se quedó quieta por un momento mientras pensaba en lo que había escuchado. Su rostro se puso rojo por la sorpresa. ¿Qué quieres decir con que no te serviría? Tenías dolor en el pecho. Esto es importante. ¿Cómo puede simplemente no importarle? Estaba temblando sus manos mientras estaba sentado en la mesa de la cocina. Te lo supliqué, Ana. Ni siquiera me escuchó cuando le dije que algo andaba mal. Me tiró como si fuera una molestia. Como si mi vida no importara. La ira de Ana empezó a crecer. Sabía que no podía dejar pasar esto porque era una esposa querida y amorosa. Lucius, eso no está bien. No es así como debería actuar hacia los demás. Ocupémonos de esto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Qué es?
Preguntó Lucas, su voz tensa y enojada. Ana se acercó a él, con el rostro rígido por una feroz resolución. Vamos por la justicia, Lucas. A otras personas no les puede pasar esto. Probablemente le hizo esto a otras personas antes de no responderte. Nadie debería sufrir en silencio, lucharemos por ti y por todos los demás. Lucas vio algo de esperanza en el impulso de Ana. Esa mujer no estaba dispuesta a darse por vencida y él sabía que con su ayuda podrían luchar contra este mal. Ya era hora de hacer algo. Ana no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, estaba lista para hacer algo con su ira. Lucas todavía estaba pensando en lo que había pasado cuando su esposa cogió el teléfono y empezó a llamar a la gente. Primero habló con un abogado que le había sugerido un amigo. Su siguiente paso fue descubrir cómo quejarse oficialmente del hospital y del doctor Moreira. Ana le dijo firmemente a Lucas, no podemos dejar pasar esto, mientras anotaba lo que habían hablado con el abogado. No podía salirse con la suya si no le brindaba la atención que necesitaba. Tenemos que luchar para que esto no le pase a nadie más. Esto es descuido. Lucas todavía no estaba seguro. Nunca antes había hecho algo tan importante, y la idea de enfrentarse a un hospital y a un médico conocido parecía imposible. Pero Ana, ¿quién nos creerá? La gente de la ciudad lo conoce como un médico famoso. ¿Qué tenemos contra él? Ana se detuvo y miró a Lucas a los ojos por un momento. Sabemos la verdad. Eso es más fuerte que cualquier imagen. También sabemos que no somos los únicos. Ya hemos hablado con otras personas que han pasado por lo mismo. Vamos a reunir pruebas sólidas y construir un caso sólido contra él. Tendrá que responder por ello. Ella no solo estaba lista para luchar contra el sistema, también estaba dispuesta a mostrar lo injustas que podrían ser las cosas para muchas otras personas. Ana pensó que más personas hablarían si pudieran difundir la noticia de lo que estaba pasando. Durante los días siguientes, la pareja empezó a conseguir ayuda para amigos, familiares y personas de la comunidad que ya estaban preocupadas por la atención del hospital. Con cada nueva historia, se hacía más fácil ver cuán descuidadas y groseras eran las personas. Para Lucas, que todavía estaba sufriendo, un nuevo tipo de fuerza lo invadió, la fuerza para luchar no solo por sí mismo sino por todos los que alguna vez habían sido ignorados. Debido a su determinación, Ana se convirtió en la líder de este esfuerzo. De inmediato comenzó la búsqueda de justicia y cada día más personas se sumaban a la causa. Gracias a la ayuda de Ana, la historia de Lucas comenzó a correr por la ciudad. Poco después, más personas hablaron para decir que ellos también habían sido abandonados en el hospital. Lo que parecía un único acto injusto resultó ser un problema de todo el sistema. En toda la ciudad, la gente habló sobre fallas médicas, racismo y trato injusto. No solo habían ignorado a Lucas, sino también a otras personas. Ana empezó a hacer planes para una protesta frente al hospital. Ella siempre está organizada y motivada. La idea era simple, reunir todas las opiniones que han sido cerradas para exigir un cambio. La gente se preparó para demostrar que ya no toleraría que los ignoraran colocando carteles y banderas. Lucas le dijo a Ana mientras la ayudaba a reunir materiales de protesta, esto no se trata solo de mí. Es para todos nosotros. Un hospital no debería rechazar a nadie. La bondad es algo a lo que todo el mundo tiene derecho. Ana sonrió porque estaba orgullosa de lo fuerte que era Lucas. Sí, lo sabrán, dijimos. Llegó el día de la protesta y Lucas estaba en primera línea, a pesar de que sufría mucho dolor. Muchas personas con carteles en la plaza frente al hospital pedían respeto y atención justa para todos. En las protestas, la gente llevaba carteles que decían cosas como justicia para Lucas y la salud no es un privilegio. La enfermera Camila estaba entre la multitud cuando Ana la vio. Ella también estaba allí con un cartel y estaba claro que lo sucedido la hacía sentir mal. Mientras caminaba hacia Lucas y Ana, les dirigió una mirada amistosa. Tenía que estar aquí, dijo Camila con pasión en su voz.
Lo que ocurrió estuvo mal. Lamento no haber podido ayudar más en ese momento, pero ahora estoy aquí contigo. Lucas le apretó la mano y sintió crecer la red de apoyo. Da las gracias a Camila. Realmente lo aprecio. Las cosas empeoraron con la protesta. Hubo mucho ruido de la multitud en las calles y, finalmente, el personal del hospital, incluido el doctor Moreira, dirigió su atención hacia ellos. Lo que comenzó como un grito de ayuda se convirtió en una lucha por una buena ley. La gente estaba muy tensa en la ciudad debido a la protesta frente al hospital. La historia de Lucas, que alguna vez se pensó que era un caso único, se ha convertido en un signo de lucha contra el descuido del sistema sanitario. Cuando la noticia de la historia de Lucas se difundió en las noticias locales, fue aún más lejos. El doctor Moreira intentó mantener la calma mientras observaba la actividad desde la ventana de su oficina. Los manifestantes afuera estaban haciendo más ruido y él sabía que tendría que enfrentar los resultados de sus actos en algún momento. Durante años se había mantenido mentalmente alejado de sus pacientes, diciendo que la culpa era del estrés de la vida hospitalaria. Sin embargo, sus razones comenzaban a desmoronarse a medida que más y más personas hablaban en contra de él y del sistema. El director del hospital convocó una reunión de emergencia para hablar sobre lo que significaba la protesta y qué se podía hacer. Algunos médicos apoyaron al doctor Moreira diciendo que siempre había sido un gran trabajador, pero otros empezaron a preguntarse si su falta de empatía era señal de un problema mayor en la institución. Aunque las cosas se estaban poniendo tensas, Ana y Lucas se mantuvieron fuertes. La protesta fue solo el comienzo. Sabían que el hospital intentaría restar importancia a lo sucedido, pero el gran número de manifestantes demostró que no estaban solos. Al final, esto les obligará a actuar, afirma Ana con confianza. No pueden quedarse callados sobre lo que te pasó, Lucas. Ni siquiera con las otras personas a las que no se les mostró ningún interés. Lucas estaba cansado, pero podía sentir lo fuerte que era ese vínculo. No tenía idea de que tanta gente asistirá a esto. Es extraño, siento como si mi dolor se hubiera convertido en algo más grande. Algo que marcará una gran diferencia. Camila, la enfermera, se acercó para unirse a la pareja. Ella trajo noticias de lo que se hablaba dentro del hospital. El gobierno está bajo mucha presión. Son conscientes de que no pueden ignorar esto. La gente del barrio habló más fuerte a medida que avanzaba la protesta. Las personas que quieren un cambio estaban a punto de enfrentarse al sistema hospitalario, que se estaba acercando a su propia defensa. Lucas ya no era solo un paciente rechazado, se había convertido en una figura de lucha por la justicia. El doctor Moreira estaba atrapado en algunas ideas en su mente mientras estaba sentado en su oficina. El sonido de los gritos de los manifestantes pareció inundar su mente, trayendo consigo una avalancha de preguntas y pensamientos que había tratado de evitar durante mucho tiempo. Había ignorado a pacientes como Lucas a lo largo de los años, viendo su dolor y miedos como molestos e ignorándolos. Pero recientemente había escuchado más historias de estos pacientes. Pero ahora que el movimiento se hacía más fuerte, se sentía estancado. El doctor Moreira ya no pudo negar las consecuencias de sus actos por primera vez en mucho tiempo. Debido a que era tranquilo y trabajaba rápido, había construido un trabajo, pero eso hacía que sus pacientes fueran menos humanos. Y la figura de Lucas, con su dolor y oración, lo siguió en todo momento. Observó la protesta desde su ventana sin que nadie se diera cuenta. Al ver a Lucas en medio de la multitud, vio que todos los presentes estaban con la misma cantidad de dolor y enojo. Fue entonces cuando el doctor Moreira se permitió sentir vergüenza por primera vez, vergüenza por lo lejos que se había alejado de lo que era su trabajo. Tuvo problemas para dormir esa misma noche. Todavía podía escuchar en su mente lo que le dijo al director del hospital. Moreira, tienes que encargarte de esto. Cada vez hay más presión sobre ti y esto podría arruinar tu nombre. Pero ya no se trataba solo de su reputación. Sintió como si algo hubiera cambiado dentro de él. Se dio cuenta de que era más de lo que otras personas pensaban.
Se trataba de cómo se sentía consigo mismo. El doctor Moreira tomó una decisión a la mañana siguiente. Llamó a la peor persona con la que había hablado por teléfono, con el corazón apesadumbrado y un pensamiento acelerado. Dijo con tristeza en su voz: quiero conocer a Lucas Martins. Necesito hablar con él. Fue un pequeño paso, pero pudo haber sido el primero que lo salvó. La protesta dejó claro que el doctor Moreira ya no podía quedarse callado. Sabía que si quería cambiar, tendría que afrontar los resultados de frente. El teléfono sonó mientras Lucas y Ana estaban en casa. Lucas respondió rápidamente porque pensó que era otra de las tantas palabras de apoyo que habían estado recibiendo durante los últimos días. La otra voz, sin embargo, no dijo nada durante un rato. El médico estaba allí. Lucas, dijo el médico lentamente, me gustaría hablar contigo. Entiendo que quizás no quieras escuchar esto, pero lo siento. Cometí un error y ahora tengo que hacer esto. Lucas y Ana parecían confundidos cuando recibieron la llamada. No tenía idea de que el hombre que había sido tan grosero con él intentaría arreglar las cosas. Aunque la ira y el dolor todavía estaban ahí, su tono hizo que pareciera que esta charla podría ser el comienzo de algo nuevo. Lucas aceptó ir a la reunión con la ayuda de Ana. Se acordó que se encontraban en el hospital, que es donde habían ocurrido los abusos. El ambiente era diferente cuando llegaron allí. Antes había sido frío y cruel en la habitación, pero ahora estaba lleno de tensión emocional. Llegaron y encontraron al doctor Moreira esperándolos. Parecía incómodo. Gracias por venir, dijo el médico directamente. Parecía más pequeño que el hombre que Lucas había conocido unos días antes y que estaba seguro de sí mismo. Hice algo muy malo. No solo contigo, sino con mucha gente. Mi orgullo y mi horario diario me impiden hacer lo que es importante, preocuparse por otras personas. Fui descuidado. Yo era malo. No basta con decir lo siento, pero quiero que sepas que lo siento. Nadie habló mientras Lucas lo miraba. El dolor en su pecho todavía estaba ahí, pero ahora estaba mezclado con incertidumbre mental. Quiero cambiar, Lucas, dijo el doctor Moreira, claramente teniendo problemas con lo que estaba diciendo. Mi objetivo es convertirme en un mejor médico y persona en general. Permítame ayudar a hacer de este hospital un lugar mejor para que nadie más tenga que pasar por lo que usted pasó. Ana estrechó la mano de Lucas. Ella siempre está a su lado. Lucas respiró hondo y trató de descubrir qué había oído. Doctor Moreno. Lo que usted hizo me dolió mucho, tanto física como emocionalmente. Sentí que no podía hacer nada. Me cuesta olvidarlo. Lo escucho si realmente quiere cambiar. Sin embargo, las cosas deben cambiar y personas como usted pueden ayudar a que eso suceda. El médico asintió y sus ojos se llenaron de tristeza y alivio. Se había dado el primer paso. Sería un camino largo y difícil hacia la recuperación, pero el solo hecho de estar allí, frente a Lucas y Ana, fue el comienzo de un cambio. El viaje de Lucas aún no había terminado, pero en ese momento supo que su lucha por la justicia estaba marcando la diferencia. No solo para él, sino para todos los que pasaron por el dolor solos. Sabía que con Ana a su lado podrían seguir luchando por un futuro mejor donde siempre se respetarán los derechos de las personas.